aquí. Lo que les mencionaba básicamente es que quiero que tenga este razonamiento básico. Es muy importante que lo tenga. Cuando usted tenga un paciente hipertenso, siempre se va a cerrar la arteria aferente para bajar la presión arterial media y de esa manera no perjudique la filtración, porque se imagina un paciente hipertenso con la extremada presión arterial media que tiene y que tengas una superpresión capilar o glomerular, ese paciente va a filtrar y filtrar en gran cantidad, pero se va a dañar el riñón. Entonces, el mecanismo de protección es la arterial aferente. Y en caso inverso, por hemorragias o pérdidas, quien se va a cerrar principalmente es la arterial eferente para tratar de compensar esa pérdida. Siempre y cuando sea muy leve, y siempre les mencionaba que si en caso el paciente tiene pérdidas extremas, pues el riñón va a tener que inmolarse y va a tener que cerrar la arteriola aferente, ya como mecanismo de evitar que pase esa sangre al riñón y mantener la mayor cantidad de sangre en mis vasos sanguíneos para que llegue al cerebro, pulmón y corazón, ¿no? Entonces, y ahí se van a cerrar las dos, ¿no? Y ahí bloqueamos casi todo. ¿Listo? Muy bien. Para esto, doctores, hay un mecanismo de autorregulación que tiene que depender mucho de la presión arterial media. Si se dan cuenta, a partir de 80 aproximadamente, hay un mecanismo que mantiene la tasa de filtración glomerular constante, a pesar que la presión comienza a aumentar. Y eso es interesante porque es una manera de proteger al riñón. Repito, porque si no protejo la filtración, si el riñón comienza a filtrar extremadamente, se va a desgastar y va a producir una enfermedad que se llama la famosa nefroesclerosis hipertensiva. ¿Ya? Esa es la patología causada por la hiperfiltración, nefroesclerosis hipertensiva. Se caracteriza porque presenta el paciente hematurias escasas, pero más proteinurias, ¿ya? ¿Listo? Entonces eso es protegido gracias a la arteria aferente y eferente. Bueno, ya hay sustancias que ustedes se mencionan, que son vasoconstrictoras y vasodilatadoras. El vasoconstrictor más importante es la angiotensina 2, que actúa primero en la eferente y después actúa en la aferente. ¿Listo? Hay otros más, ¿no? Y dentro de los dilatadores, básicamente el óxido nítrico y las prostaglandinas también juegan un papel importante. Ahora, esto tiene que ver con la filtración y solamente para mencionar es la parte tubular. La parte tubular, doctores, nos basamos en función a equilibrios químicos, osmóticos, eléctricos. Y acá es, o sea, yo ya filtré. Punto. Mi función dice yo ya filtré. Ahora quiero que le des calidad a esta orina. ¿Qué reabsorbo? ¿Qué secreto? ¿Cuánto de volumen? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto de desecho voy a eliminar? Toda esa regulación lo van a hacer en el nivel tubular, ¿no? Hay transportes, como les mencionaba, activos, primarios, secundarios, transcelular y paracelular o paraepitelial. Y todo ello me va a dar el famoso DPT, que es la defensa de protección transepitelial. Miren, nunca se olviden que acá yo trabajo mucho con un medicamento que va a potenciar, o vamos a trabajar mucho con medicamentos que van a potenciar la bomba sódico FTPase. ¿Ya? Yo les he mencionado cuáles son anteriormente, por ejemplo, uno es salbutamol, que es un beta-2 agonista, el otro es la insulina, que también estimula la bomba sódico FTPase, la misma aldosterona, ¿no? Entonces, ellos van a potenciar básicamente esta bomba y eso me va a ayudar a regular mejor. A esta bomba se llama transporte activo primario, ¿no? Pero ¿se acuerdan que la función es meter potasio en la célula y sacar sodio? 3 sodios por 2 potasios. Y ese potasio que estoy metiendo, ¿no?, a la célula y el sodio que estoy sacando va a hacer que en mi intracelular haya menos sodio. Y esa gradiente va a generar de que hay transportadores que van a permitir que ingrese sodio, ya que hay poco sodio por un gradiente osmótico, y entrar a la célula. Entonces, a eso se llama un transporte activo secundario. Entonces, como un repasito, no se olviden que nosotros tenemos a nivel de lo que son los túbulos, el túbulo contorneado proximal, es el que reabsorbe todo. Entonces, por favor, eso ténganlo muy presente, y es donde se secreta la mayor cantidad de drogas o hormonas a nivel túbulo proximal.
Entonces se resuelve todo, ¿no? Sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos, lactato. Entonces se resuelven muchas cosas, pero en proporción. Es decir, la misma cantidad de solutos, la cantidad de agua, por tal motivo al final la osmolaridad es igual y es isosmótico, ¿no? Y aquí voy a eliminar hidrogeniones, como les mencionaba, drogas, ácidos orgánicos, bases orgánicas. Entonces, es la zona más interesante en cuanto a reabsorción y sección. ¿Listo? Por eso tiene microbiologicidades, para tener mayor superficie de reabsorción. Es importante que recuerden que el sodio, y acá sí viene la parte clínica, mm, recuérdenlo muy bien, el sodio depende mucho para su reabsorción de otras sustancias, como por ejemplo un contratransportador ingresa sodio y sale hidrogeniado, o cotransportadores como sodio glucosa o sodio aminoácidos. Solos, el sodio no pasa, necesita de ellos. Y viceversa, ¿no? Entonces ustedes ya van razonando aquí, tienen que razonar. Por ejemplo, doctor, si tengo un paciente que tiene hipoglicemia, ¿podrá resolver sodio? No en la misma cantidad, porque todavía tengo aminoácidos que van a ayudar, no hidrogeniones, pero va a disminuir su reabsorción de sodio porque no hay glucosa. Un paciente que está desnutrido, que no tiene buena cantidad de aminoácidos, entonces también generará disminución de la reabsorción de sodio. Entonces, el sodio depende mucho de ellos para ingresar a nivel proximal, ¿no? Y acá tenemos mi bombita de sodio, potasio, TPAS, muy importante. Acá tenemos el paracelular y el transcelular, ¿no? Con respecto al sodio y al cloro. Esto, doctores, sí necesito que lo repasen y siempre les he dicho, recuérdenlo muy bien, cómo se reabsorbe en el proximal el bicarbonato en función al CO2, agua y la anhidrasa carbónica. ¿Por qué? Porque vamos a hacer razonamientos terapéuticos en función a esta fisiología, ¿ya? ¿Qué sucede? ¿Qué medicamentos? ¿Qué espero encontrar? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué sucede con el CO2? ¿Por qué el paciente está incrementando CO2? ¿Será un cuadro metabólico que lo está incrementando o será respiratorio puro? Entonces, vamos a tener que razonar eso y dar una terapéutica, ¿correcto? No se olviden, repásenlo. Esto básicamente es la parte teórica que hemos mencionado. Casa de Henle, doctores, para mí creo que el punto real es de que ahí se encuentra el lugar donde va a actuar la furosemida, es el más potente que va a reabsorber sodio, cloro, ¿no? Bicarbonato, magnesio, un poquito de potasio, pero va a secretar bastante hidrógeno. Y es curioso porque es el responsable de que el intersticio comience a incrementar su osmolaridad, que puede llegar desde 300 hasta 1200. Y gracias a ello, por gradiente, es que funciona el ADH. Porque el ADH lo único que hace es poner acuaporinas, nada más. Pero lo que mueve ese flujo son la diferencia de osmolaridad. A más osmolaridad jala más agua, ¿no? Y de esa manera se reabsorbe agua. Listo, no se olviden, a nivel de asa de Henle, en la primera porción ascendente gruesa, ¿ya? La porción ascendente gruesa, donde está la furosemida. Y el asa descendente delgada, básicamente es la reabsorción de agua, ¿no? Que es su principal función. Aquí está nuestra supertransportador sodio, potasio, oxígeno, ¿no? Importantísimo recordar. Bueno, lo mismo que hemos mencionado. Y tenemos el tubo contorneado distal como un repasito. Tiene dos segmentos, principalmente el inicial, el que comienza, ¿listo? Y tenemos al que básicamente es la porción distal. Y otros le llaman el área del tubo, o sea, la parte del conector, ¿no? Como que se conecta, ¿no? ¿Listo? Entonces el tubo contorneado distal tiene dos segmentos. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque aquí se reabsorbe sodio y cloro principalmente
y actúan los fármacos tiazídicos. Eso lo repito mucho para que recuerden. Y aquí básicamente en la parte final del túbulo control distal o conector, y el túbulo colector que está aquí, son zonas dependientes de hormonas para la regulación. ADH, aldosterona, van a actuar justamente con el propósito de resolver sodio, secretar potasio, en este caso reabsorber agua gracias a las aquaporines por el ADH, ¿no? Todo eso se va a dar a este nivel. Regulación de hidrogeniones bicarbonato, reabsorber bicarbonato y hidrogeniones, ¿no? Reabsorción de potasio si es necesario. Entonces, todo ese mecanismo se va a dar a este nivel del túbulo distal. Y bueno, a nivel de la parte más inicial del túbulo distal, actúan las tiazídicas y la hidroclorotiazida es la bestseller ahí. Bueno, y a nivel del túbulo colector, básicamente vamos a tener nosotros las células intercaladas y vamos a tener las células principales, ¿no? Entonces la principal básicamente porque aldosterona se descubrió que tiene un poder de regulación del sodio y del potasio, ¿no? Y las células intercaladas, tenemos dos tipos, intercaladas beta y intercaladas alfa, y básicamente la función tiene que ver con la parte ácido-base, ¿no? La parte de bicarbonato. ¿Listo? Y también tengo, por ejemplo, un transporte activo de hidrogenio, ¿no? Para ser eliminado. Entonces ahí observamos cómo es el túbulo colector, ¿no? Y se percata en el túbulo colector está la urea, y la urea es responsable para ayudar al mecanismo de contracorriente y la diferencia de osmolaridad, ¿no? Y por último, doctores, vamos a tener una clase muy detallada de fármacos. Usted preparará unas diapositivas nuevas para ustedes. Con respecto a los fármacos, un poco más práctico, no se olviden, inhibidor de anhidrosa carbónica, acetazolamida, inhibidor del supertransportador sodio potasio dos cloros, furosemida, a ese nivel donde se reabsorbe en la parte inicial o más al comienzo del tubo contra distal, se reabsorbe sodio y cloro, los tiacídicos, y a nivel de aldosterona, básicamente tenemos a la amiloida, plantireno, la espironolactona como un mecanismo regulador, ¿no? Existen otros medicamentos como los bloqueantes de las aquaporines. O sea, el paciente está muy hidratado, hay que hacer que orine. Entonces inhibimos a las aquaporinas y por tal motivo el paciente ya no tiene cómo reabsorber. Listo, entonces hay diferentes mecanismos que les van a ayudar a cada uno de ustedes. Bien, doctores, la clase de DEMA sí lo voy a hacer presencial el día miércoles. Ahí vamos a hacer, porque necesito explicar algunos esquemas terapéuticos y diagnósticos para que puedan entender el manejo. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar. Quería hacer esta clase básicamente de fisiología, de repaso. Si tienen alguna duda, la hacen en este momento. Y si no, ya, pues vean todos los videos grabados del año pasado. ¿Ya? Entonces, recuerden que este primer examen van a venir preguntas de fisiología, ¿no? Y como ustedes ya han sacado muy buenas notas, han aprobado el curso, entonces ya, pues tienen experitos para poder responderlo, ¿no? Y chicos, espero que este curso sea muy entretenido para ustedes, puedan sacar mucha aplicabilidad clínica, resolver casos, que creo que al final es el propósito, ¿no? Un conocimiento que no se aplica es un conocimiento perdido, que se va a olvidar, ¿no? Pero un conocimiento que logramos encontrar un sentido de aplicativo y que nos permite resolver los problemas de nuestra vida o los problemas del paciente, va a servir para ustedes muy entretenido porque saben que sirve, no es en vano que lo están aprendiendo. Así que esperemos que el curso les ayude a enfocarse de esa manera. Bien, doctores, si no hay más preguntas, alguna inquietud, concluimos aquí y bueno, nos estamos viendo el día miércoles. Bien, doctores, muchas gracias. Gracias, doctor. Listo, chicos, cuídense, nos vemos. Doctor, una preguntita. Sí, dime, dime. Solo para aclarar,
La aldosterona entonces actuaría netamente en el túbulo conector, ¿no? En que está la parte final distal y la inicial del colector. En O, realidad, sí, actúa a nivel del túbulo conector, pero también en la parte del túbulo colector, la zona cortical, o sea, arriba. la que está más También, proximal sería, ¿no? En ese caso. o sea, lo que está en la corteza, no en la parte Ah, más ya. central, en lo que está en la Entonces, corteza. entonces en En el menor, conector, ajá, sí, en el conector y en la parte cortical del túbulo colector. O sea, en esas dos zonas hay receptores para aldosterona. del colector. Ya. Ya, muchas gracias. Bien, listo. Bien, chicos, nos vemos. Muchas bendiciones y nos vemos en el miércoles. Cuídense. Gracias. Gracias, Doc. Nos vemos, chicos, cuídense.